No está en los registros bíblicos que tenemos nosotros, pero está dentro de los extrabíblicos. Damos nosotros siempre gracias a Dios porque una de las cosas que donde uno puede aprender muchas cosas de Dios, muchas cosas de la Biblia, muchas cosas de la Escritura es a través de las festividades bíblicas, cosas que a veces tanto nuestro pueblo judío desconoce. Por ejemplo, si usted toma ciertas personas, yo lo puedo hablar con conocimiento de causa por amigos judíos y familiares, otros no, pero de muchas familias mías y también de amigos que he tenido en el judaísmo, si uno lo pone, por ejemplo, no sé, no digo en una congregación o una sinagoga, pero si simplemente en una casa para desarrollar, aunque sea someramente o simplemente, una celebración, un ceder de Pesaj, no lo saben hacer, ¿no es cierto?, por desconocimiento, porque todo en la vida hay que esforzarse y sacrificarse, y en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, uno tiene que aprender y tiene que estudiar y tiene que profundizar y tiene que meditar y reflexionar, y son muchas cosas, no se hace de un día para otro, en definitiva nada, en la vida se hace de un día para el otro, ¿no? En el mundo en que vivimos sí está lo instantáneo y tantas otras cosas, ¿no es cierto?, como cursos, aprenda, no sé, lectura veloz en 15 días, que aprenda un idioma en tanto tiempo, y no se puede, de alguna manera, en la mercadotecnia, ¿no es cierto?, a veces para obtener pingües ganancias en distintas áreas de servicios o muchas cosas, ¿no? Pero no es tan así, mismo en un gimnasio o en los estudios, es una cosa que uno tiene que estudiar y profundizar y aprender. Y entonces, más allá de que algunos saben y otros no, también a veces puede ser que la Iglesia Católica, aparte de la Iglesia Cristiana también, al no profundizar en las festividades bíblicas se pierdan, ¿no es cierto?, muchísimas enseñanzas, muchísimas instrucciones, ¿no es cierto?, y mucho del crecimiento que da la Escritura. La Escritura da crecimiento, da fortaleza, da esperanza, da expectativa, pero dentro de esa Escritura están numerosísimos pasajes extensísimos del desarrollo de las festividades bíblicas. Amén, ¿no es cierto?, de todo lo extrabíblico. Alguno puede desechar lo extrabíblico, pero a veces uno tiene que también tenerlo presente, porque lo extrabíblico fue parte de la cultura y la tradición, y eso se ha perpetuado en el judaísmo hasta el día de hoy por digamos, 3000 años, si queremos tomar una fecha aproximada de la salida de Egipto. Se han perpetuado muchas enseñanzas, muchas instrucciones. Y la celebración de Hanukkah, partiendo de la celebración de Hanukkah. La celebración de Hanukkah se ve de distintos ángulos, ¿no es cierto? Algunos lo ven de todos los ángulos, algunos dentro de la sinagoga, ¿no es cierto? Y algunos lo ven desde el ángulo civil y nacional, ¿no es cierto? Otros lo ven desde el ángulo civil, nacional y patriótico, y obviamente del milagro que operó Dios, ¿no es cierto?, para que fuera una fiesta civil y nacional de la salvación, porque en definitiva es una fiesta patria por la salvación de un pueblo, pero que está imbuida de todo eso religioso, si no gusta religioso, de todo lo espiritual y del milagro que obró Dios trayendo la victoria de los pocos contra los muchos, porque eso en definitiva es así como la historia de Gedeón, también la historia de los macabeos. A veces nos sorprende la historia de Gedeón de 300 contra 135.000, creo que eran, ¿no? Entre el ejército del oriente, los madianitas y los otros, y no era mucha diferencia con los griegos sirios que venían con el remanente que había quedado de Alejandro Magno. Eso está en los macabeos, pero lo podemos estudiar también en la historia secular. Y entonces era un ejército monumental que se había de alguna manera dividido en 4 generales, cada uno en distintas latitudes del Medio Oriente y un poco más allá, ¿no es cierto?, repartiéndose lo que hoy serían un montonazo de países, repartiéndoselo, y cada uno se quedó con un ejército muy grande. Y entonces tenemos un grupo ni siquiera, en definitiva, los que peleaban, había parte de una élite militar en Israel, pero en definitiva los que comenzaron a luchar fue a través, digamos, como habíamos hablado el otro día, mencionado por lo menos, la fe, el valor, ¿no es cierto?, y el milagro de Dios. Pongamos el orden, si quieren poner milagro, la fe y el valor.
porque en definitiva Dios da muchas cosas, grandes cosas, muchísimas cosas, pero también depende de nosotros si queremos acogernos a eso. De hecho que, por lo menos lo tenía por aquí anotado a mano alzada, tal vez para el final, pero si no, lo podemos ver, pero cuando fue decir, ¿se acuerda usted la sanación? Un ejemplo de los tantos, ¿no? También en el Antiguo Testamento está en el Tanaj. Pues la sanación del ciego Bartimeo, ¿no es cierto? Y Yeshua le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿No? Porque en definitiva, si nosotros, como Dios sabe lo que necesitamos, pero si no se nos genera en nosotros ese sentimiento de saber qué es lo que necesitamos y que lo adolecemos y que no va a depender de nosotros sino de una fuerza superior, y Él le dice, ¿no es cierto? Si a nosotros nos preguntan hoy, por ejemplo, en el mundo en que vivimos, supongamos que Bartimeo fuésemos todos los creyentes de hoy, o algunos pseudo creyentes y algunos que son más creyentes que nosotros. Yo digo, bueno, si fuéramos nosotros y nos preguntara al Señor como Bartimeo, ¿qué quiere? Dinero, ¿no? Nosotros, la gente hoy pediría más o menos eso, aún los creyentes de las congregaciones, y no digo en la cristiana, en los judíos también, en el judío mesianismo también, y en otro lado también. Y cuando Bartimeo le pregunta, ¿no es cierto?, le orana un poco, ¿qué es lo que quieres que haga?, ¿no es cierto? Porque le dice, Señor, hijo de David, y pasaba el hijo de David, siempre se esperaba que el hijo de David, ¿no es cierto?, aquel que iba a ser la estirpe del Mesías, ¿no es cierto?, que era la estirpe del Mesías y que se iba a proclamar en el Mesías esa estirpe de David, dice que se esperaba el milagro, ¿no? Dice, ¿qué quieres que haga? Quiero ver. Quiero ver. Nosotros hoy no diríamos, quiero ver, ¿no es cierto? Hoy nosotros no diríamos, quiero ver, ¿no es cierto? Es bien interesante esto, ¿no? Porque hoy se lo voy a anotar, porque no sé por qué me viene a la mente ahora, se lo voy a anotar en el pizarrón. Todo depende del ropaje que cada uno tenga en esta vida. Nosotros tenemos una vestidura, entonces, en lo espiritual, y de acuerdo al ropaje que tenemos vamos a actuar. Y Bartimeo se sentía despojado, desposeído, solo, confuso, invidente. Digamos que era ciego y invidente de aquí, de los ojos, pero ahí hay una invidencia espiritual, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Porque en definitiva, en la Biblia, muchas veces, la palabra nacer no es nacer desde el vientre, nacer es hacia una nueva vida. Muchas veces en la Biblia, lo que pasa es que nosotros leemos y somos muy ¿no es cierto?, nacer, pero no alcanzamos a ver un poco más allá, ¿me entiende? Eso es lo que pasa. Y entonces Bartimeo dice, yo quiero ver, si nosotros estamos en una congregación o solos en nuestra casa, ¿qué quieres que haga? Prosperar, esto, aquello, lo otro, ¿no? Entonces todo depende de cada uno, y entonces lo que le voy a anotar, que mira, ya se lo desarrollo si quiere. Esto es complicado, pero de todas maneras se lo voy a anotar. Si por ejemplo, yo pongo aquí esta palabra, esto pretende ser una llave. Nunca me sale la llave de esta. Esta es la palabra, la letra O, la letra R, que es la palabra luz. ¿Sí? La luz, la palabra luz, or, que aparece en Génesis. Le voy a anotar algo también después, pero esto viene a estar anotado aquí, pero me estoy acordando ahora. La palabra luz que aparece en el primer y segundo versículo, ¿no es cierto?, no es la luz de las lumbreras, porque las lumbreras aparecen en el día 4 en la Biblia, ¿no es cierto? En el cuarto, si no quieren decir el día, pongan cuarto periodo de la creación, pero la Biblia habla de un día, ¿ok? Pero este es un periodo. Entonces, es muy distinta la luz, es una luz que emana del poder de Dios. De hecho que las lumbreras y todo, y nosotros emanamos del poder de Dios, obviamente, todo emana del poder de Dios. Pero la palabra or, ¿es cierto?, que aparece al principio, de hecho que la palabra or significa otras cosas también, como fuego, etc. Y aparece como luz de las lumbreras también. Pero la palabra or, que aparece, por ejemplo, en Génesis 1, y Génesis 1, verso 1 y verso 2, por ejemplo, el verso 2 y 3, perdón, es una luz poderosa, ¿no es cierto?, que no creada, sino esa misma palabra, la palabra or habla de que Dios se viste de luz, ¿no es cierto?, y de magnificencia. La palabra or, que es esa luz, no de las lumbreras, esa palabra luz habla de la magnificencia de Dios, de las cualidades de Dios. Dios se viste de luz, porque es el atributo de Dios, es otro tipo de luz. No es esta luz que encendemos, es otro tipo de luz. Ok, pero es bien interesante, porque después
cuando Dios emana con esa luz, ¿no es cierto? Y a esto voy. Por eso que algunos piden de una manera, otros piden de otra, pero hay una razón desde el principio del Génesis, ¿no? Entonces luego cuando el hombre peca se ve desnudo, ¿se acuerda usted? Entonces el hombre se cubre, ¿no es cierto?, con hojas, pero Dios lo cubre con piel. El tema, que nosotros decimos pieles de animales también, pero es la palabra, es un homófono en la Biblia, ¿no? Es esta palabra, ¿sí? Esto también esto es O y esto es R, es O. Nada más que son homófonos, pero tienen distintos significados. Esto es luz y esto es la palabra piel. La palabra piel puede ser la piel, hay varias palabras, pero la palabra piel puede ser piel de animal como esta piel. ¿Me está siguiendo? Como esta piel. Entonces, si yo hago los valores numéricos de esto, voy a tener 1, 6, 200. No, ahora no importa el número total, 200 es 100. Yo tengo esto, voy a tener 200, 6, 70. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? La palabra or, que es luz, esa luz que emana del poder de Dios, y que tenemos que, Adán y Eva la tenía. Entonces, cuando los cubrió de pieles, ¿sí? Usted se lo cubrió de piel o lo cubrió de esta piel. ¿Me está siguiendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Mire, vamos a estar rápido. El 1, esto lo dejamos, esto 207, 276. Lo único que cambia entre la palabra luz, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Y la palabra piel es el 1 y el 70. El 1 en la Biblia representa a Dios. ¿Ok? ¿Y el 70 qué es lo que representa? Usted lo ve ya en Génesis 10. El 70 representa las naciones, son 70 naciones que crearon el mundo. En la Biblia se habla, por ejemplo, de los 70 profetas que estaban con Moisés, se habla, el judaísmo se habla de las 70 tradiciones, de las 70 lenguas, siempre se habla de 70. El número 70 es un número humano, ¿no es cierto?, que es todo lo que nosotros vivimos en esta tierra. Por eso el ser humano salió del Edén, ¿no es cierto? Y después, luego del diluvio, hay 70 naciones que repoblaron el mundo. ¿Me está siguiendo? Entonces, Adán y Eva estaban vestidos, ¿no es cierto?, de la luz de Dios, ¿ok? Pero cuando Dios lo cubrió con piel, ¿sí?, el 1 que está representando a Dios se transmuta en el 70. Entonces ya no tienen la luz de Dios que resplandece. Es una luz en un lugar donde no hay ni día ni noche. ¿Me está siguiendo? Y entonces ya va a los 70 a lo que es la vida en el mundo, lo que necesitamos, lo que queremos. ¿Me está siguiendo? Entonces, a partir de aquí, ¿no es cierto?, Bartimeo le dijo, ¿qué quiere? Yo quiero la vista. ¿Sí? Pero ¿por qué él estaba pensando en esto? Nosotros, ¿vio cuando a veces pedimos mal nosotros? ¿Vio que muchas veces pedimos mal? Incluso en las congregaciones, en el judaísmo y todo. ¿Sabe por qué? Porque en vez de esto tenemos esto. El ser revestido, ¿me está siguiendo? Ser revestido de piel de parte de Dios es una maravilla. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque ya no tenían la luz de Dios. Entonces lo tuvo que poner, se había desbarrancado el hombre y lo tuvo que aparejar. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando nosotros pedimos mal, ¿no es cierto?, que queremos tener, poseer, adquirir, y si usted va a ser famoso, esto, aquello, el otro, incluso entre los creyentes, en el judío, ese ánimo, a veces nos vivimos desangrando. ¿Saben por qué? Por esto. Porque pensamos en esta multiplicidad de las cosas de la vida, esto, ¿no es cierto?, las 70 naciones, ¿me está siguiendo? En la Biblia, ¿sabes cómo? ¿Me entendieron? Entonces me siguió con esto. Por eso la Biblia es una cosa maravillosa. Bartimeo dice, ¿qué quieres que haga? Si el hombre, por más que te podía ver o no en los ojos, si el hombre no tenía esa sed espiritual, ¿no es cierto? Si no tenía esa sed espiritual, si no tenía esto, no hubiese tenido esta idea dentro. Eso, los
nosotros pensamos, el Bartimeo, de hecho es un hombre, pero uno tiene que verlo más allá. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Hanukkah representa luz. Lo que pasa es que en el judaísmo se hace una extensión de la luz maravillosa. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista nacional, del punto de vista civil, festejaremos con orquestas, con música, con danza, con esto, con aquello, con lo otro, pero que podemos estar despojados de la otra luz. Los rabinos, teniendo en cuenta esto, ni se imagina todo lo que desarrollaron. Sí se imagina, por lo mejor leen más que yo ustedes, pero no podían no imaginarse todo lo que desarrolló el judaísmo rabínico de la luz respecto de Hanukkah y de otras cosas de la luz, pero respecto de Hanukkah, todo lo que desarrollaron. ¿Por qué? Porque como los rabinos eran muy sabios y sabían que el hombre está acá, por más que sea judío, cristiano, católico, está acá. Esto de los 70, ¿se acuerdan los 70 animales de Sukkot? Eran 70 animales sacrificados por la multiplicidad de las 70 naciones que poblaron el mundo, ¿ok? Pero en el último día había un solo animal que era para el pueblo de Israel, el que estaba atado a Dios. ¿Me está siguiendo? Otra vez llegamos a esto, que es cuando los rabinos dijeron que Dios quería, dice, ya ofrecieron los 70 por todo, ahora un único animal para tener esa comunión íntima. ¿Me entiende usted? Y entonces, ¿me siguió hasta aquí? No es tenemos dos palabras, una que es homófono, es cuando suena igual pero se escribe distinto, ¿okay? Igual que en español, es homófono. Mil y una palabra homófona, de ponerle. Or es luz, ¿no es cierto? Y representa esa luz allá arriba, que no necesita de la luz del sol y de nada. Y la otra es la palabra piel. Cuando el hombre peca, se va del uno. El uno siempre habla de Dios en la Biblia. Dios es uno, único. ¿Está siguiendo? ¿Ok? Pero ya cuando le pone la piel, que habla de piel de animal y también de la piel humana, porque la palabra esta piel es or también, ¿sí? Entonces le pone la piel y lo viste para que el hombre ya viva ahora, pero no con esa luz. Por eso se cierra el Edén, ¿no es cierto? Y no se le permite la entrada, porque ya esta luz la perdió. Por eso usted va a ver esta luz aquí, ¿sí? ¿Y dónde la va a ver después? Al final de la Biblia, en Apocalipsis, cuando se acuerda que va a haber, ¿no es cierto?, una ciudad, la Jerusalén, que no va a ser, que ya es en el ocaso, en el fin, que no va a haber ni día ni noche, y no se van a necesitar las lumbreras, porque es el oro de Dios el que brilla, ¿sí? Pero en el transcurso de Génesis 1, y esta misma que está en el Apocalipsis, nos estamos debatiendo en esto, que es la lucha de la luz con las tinieblas. ¿Me siguió o no? ¿Me está siguiendo? Y por eso, una patita que anda mal, si alguien me ayuda a poner este derecho. Bueno, por eso, esto vino de pilón, como dicen aquí, porque no estaba. ¿Me está siguiendo? Claro, por eso cuando le preguntan al ciego Bartimeo qué es lo que quiere, yo quiero dar. Ahora, cuando uno analiza la escritura, uno lo puede ver de una persona que tiene una necesidad por su evidencia física de esa discapacidad que tiene. Pero cuando uno profundiza otros textos y llega al ciego Bartimeo, ya uno dice, bueno, habrá sido cierto, pero con ese ejemplo físico, el Señor me está queriendo mostrar otra cosa. Le está diciendo, ¿qué necesidad tienes? Yo tengo necesidad de ver, ¿no es cierto? Porque estoy aquí. Yo estoy atorado por las necesidades humanas, pero no para la subsistencia, eso Dios lo sabe. No, por otras cosas, por muchísimas cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, no me acuerdo dónde está, pero que viene a mi mente ahora, pues se lo muestro rápido. ¿Sabe dónde? Para que usted me entienda con otro ejemplo, ¿sí? ¿Me entendió hasta aquí, sí? No es tan difícil, no es difícil. Por ahí yo lo hago difícil, pero no es porque me es difícil explicarlo, pero no es difícil. Un día le voy a explicar el 70, pero se ve muy claro.
cuando usted recorre la Biblia con el número 70. Hay un número 70 que es muy fácil detectarlos, hay otros que no tanto. Y entonces, hay otros que no tanto. Pero se detecta igual, el 70 habla de eso. Y nosotros tenemos el 70 con la piel y se nos fue el 1, que es Dios. Porque nos olvidamos de Dios, queremos la materia, lo material. No lo de la subsistencia, queremos otras cosas. Incluso más. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Pongamos una, la arrogancia y la soberbia está dentro del 70. Y Dios lo sabía, se lo dijo 20.000 veces a Israel. Y Dios, ¿usted se acuerda todo lo que pongamos proverbios o salmos? ¿Me está siguiendo? O sea, arrancamos con Hanukkah que habla de luz. Si yo lo veo como civil nacional, podemos hacer 20.000 fiestas. Fiestas, sí, representaciones de lo civil nacional, el valor, lo patriótico, la fuerza, lo valiente, el sacrificio. No importa dar la vida por Israel. Por Israel una cosa o dar la vida por Dios. Porque una cosa es darla por Israel y la otra cosa por el Dios de Israel. Porque mucha gente la da por Israel, como otra gente la dio por México aquí, o en Argentina, en Francia, dando la vida por los países. A veces no porque querían, porque lo mandaban adelante. Esa fue la realidad, ¿me está siguiendo? Y entonces, dentro de los creyentes, no importa, porque puede ser otras confesiones, pero dentro de los creyentes que tenemos en la Biblia, fíjese, nos debatimos hablando, que hablaba de ese número 70, ¿no es cierto? Esas cosas humanas que tenemos. Por ejemplo, la soberbia, la vanidad, el egoísmo, un montón de cosas. Las congregaciones nos vivimos desangrando unas contra otras, ¿eh? Yo, por ejemplo, alguna vez he visto, ninguno se ofenda, ¿no? Que el hashtag, que esto, que aquello, que lo otro, ¿no es cierto? Y no sé, el pronuncio bien, nomás, que qué sé yo, que el blue, no sé, tú, no sé cómo es la cosa, y todo eso. Entonces, la gente dice en las redes sociales, no pongan imbecilidades. Yo la pasada estaba mirando, bueno, de creyentes, ¿no? Dentro del judaísmo y del cristianismo, se desangran. Se desangran. Y yo digo, perdón la expresión, después lo podemos abordar el video porque ya nos van a venir a sacar de acá. Pero, claro, son imbecilidades, por no atribuirla a imbécil. ¿Me entiendes? Son imbecilidades directamente. No quiero decir algo porque no quiero ofender a nadie ni aquí ni en ningún lado, ¿no? Pero ya casi habla no te diría, no quiero ofender en cuanto... Yo muy respetuoso incluso hasta de las enfermedades que tiene la gente en el sentido mental. Pero raya casi en eso. ¿Me está siguiendo? Y ponen. ¿Qué ponen estupideces? Que el Facebook, esto, aquello, el otro. Sí, porque yo conocí a fulano de tal. ¿Pero qué tengo que poner que conocí a fulano de tal en una congregación? ¿Me está siguiendo? ¿Quién quiere que lo lea? Otro de la misma estrechez de mente que usted que lo puso. Porque pasa por ese lado, hermano. Pasa por ese lado. Y eso alimenta un montón de cosas equivocadas. Pero está en la Biblia, no es cuento. Está en la Biblia. No, porque yo fui a la congregación, me pareció que era aberrante, que esto. ¿Pero usted está creyente o es loco? ¿Cómo va a poner una congregación así? Esa persona no puede ser creyente, jamás. Que sea un oportunista, sí, un acomodaticio, sí, pero no es creyente. No, yo estuve en aquella congregación y esto, lo otro, no, pero lo que pasó es que ahí me miraron mal, en el otro, no sé qué otra cosa. Pero por favor, ya es peor que de vecindad eso. En definitiva, eso de hashtag, todo es la vecindad moderna. Es cierto, hermano, nosotros nos damos cuenta. Pero a veces cuando dice la vecindad del Chavo y todo ese tipo de cosas, y la vecindad, nosotros en Argentina no decimos vecindad, decimos conventilio, que viene de convento, ¿ok? La palabra convento donde se guarecía cierta persona, de ahí viene conventillo, en ese lugar, en Italia aparece la palabra convento, viene de allí, y entonces ahí se aceptaban muchas personas que venían de aquí, viajeros, esto y lo otro, y entonces ustedes tomaban vecindad, nosotros tomamos conventilio, que viene de convento, ¿me está siguiendo? Bueno, a mí siempre ustedes saben que me gustó todo esto de las palabras y todo, ¿me está siguiendo? Y entonces la internet no, ese tipo de redes sociales o un montón de aplicaciones que se usa, que lo use el mundano, sí, pero que lo use un creyente para poner en redes sociales cosas del judaísmo y del cristianismo, me parece lo más asqueroso total. Honestamente.
honestamente, porque no contribuye a nada, no contribuye a nada. Si dice, no, porque esa congregación es maravillosa, no, yo lo he leído, no podía creer lo que dice, algunos no lo podía creer, no lo podía creer, en serio, hermano, no podía creer. Cuando empecé a investigar un poco para tener un argumento sólido de cómo hacer las cosas, de lo que es, porque si no estoy hablando por boca de otro, ¿no? Y yo lo estaba diciendo, no podía creer ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es harina de otro costado. Pero, entre comillas, no es digresión porque ahora verá dónde voy. Y entonces, ahí, por ejemplo, yo estaba leyendo en esas redes sociales cristianas y judías mesiánicas. No podía creer. No descubrí a ninguno de aquí, salvo que tengo un seudónimo. Lo buscaba ansiosamente, ¿verdad? No lo descubrí, salvo con un seudónimo. A uno sí descubrí, a dos descubrí, pero ya no vienen más aquí. Pero no es eso de descubrir, no, simplemente los vi y dije, bueno, Dios les guarde con lo que dice, ¿no? Pero, en serio, no decía nada malo, pero me parecía muy pueril, muy vulgar, muy de perder el tiempo. Yo para eso me pongo a leer la Biblia, en vez de por una estupidez esa me pongo a leer la Biblia. ¿Me está siguiendo? Entonces, pero bueno. Y tengo más argumentos sobre lo que es. Pero, por ejemplo, a esto voy. Ahí, por ejemplo, tenemos... en realidad, esos que escriben eso están ahí abajo. Eso se lo garantizo y no le quiero poner ejemplo. Pero tengo ejemplos griegos para decírselo. No tienen esa luz de Dios que desarrolla un aspecto de ser la sal y la luz. Vosotros sois la sal y la luz. Ese fue ¿cómo es? Ahí no sé la palabra. Cuando se agasaja a alguien, se le dice algo bonito. Bueno, un agasajo. No sé si hay una palabra. Cuando se le dice algo bonito a una persona. En realidad, nosotros tenemos que ser la dos. No se puede ser sal o luz. Es sal y luz. No se puede ser una cosa a la otra. ¿De acuerdo? Y entonces, muchas veces nosotros, ¿sabes dónde yo lo vi también en internet? Es interesante. Se idolatra a uno y se tierra en el otro. Es una batalla, pero ¿sabe por qué? Porque es la lucha de la luz y las tinieblas que le estoy diciendo aquí. Una gente creyente, no importa judío, mesiánica, judía o cristiana, lo que escribe, porque me pasé un par de horas mirando ese tipo de cosas, cuando alguien me dijo, ¿sabes cómo tienen que buscar? Tienen que buscar de esta manera, ni buscar eso, le soy franco. Y entonces tienen que poner, ok. Algunas no porque eran privadas, pero algunas que aparecen así. Entonces yo miraba, digo, ¿pero será verdad que estos son creyentes, o que son judíos practicantes, o que son judíos mesiánicos practicantes, o que son cristianos verdaderamente? Y yo he conocido gente católica y gente cristiana, verdaderamente mi respeto. Porque verdaderamente tenían una vocación, una devoción, una búsqueda de Dios verdadera. Que puedan tener cosas equivocadas por la orientación que le pueden haber dado, sí, pero en su corazón no. ¿Me entiende? No digo que todo conduce a la salvación, porque hay gente, mucha que está en el catolicismo y muchas cosas ni siquiera las conoce, y otras que están en el cristianismo no tienen ni idea por qué están ahí, y otras pues tienen certeza, ¿no? Bueno, entonces, las denominaciones también cristianas tienen sus cosas, ¿no? Porque yo pertenezco aquí, yo pertenezco allá, están ahí, hermano, no están ahí. Y eso se lo dijo Dios a Israel, se lo puedo mostrar en la Biblia 20.000 veces aquí. Cuando el pueblo de Israel se debatía en eso, le dice el profeta, miren, dice el Señor que ustedes para mí son lo mismo que los gentiles, así que no tanto racismo, ni tanta discriminación. Racismo lo dejamos por otra discriminación. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Cuando entra Rahab, la mujer ramera, la prostituta, llamémosle así, si usted quiere, o llámenle como usted, ¿no es cierto? Allí que Josué la adopta, ¿no es cierto? Porque habían hecho una promesa, ¿no es cierto? Josué le dice que se quede aquí, pero Dios la metió adentro del campamento, porque dice la palabra. ¿Me está siguiendo? Entonces, llega un momento que usted y yo tenemos que reflexionar. Por ejemplo, esa de lo que hablamos en las redes sociales, ¿no es cierto? Un ejemplo, se puede hacer sin redes sociales, obviamente. Sin redes sociales.
No les puedo contar algo ahora, pero no de redes sociales, porque estamos grabando. Pero nada porque tendría que mencionar algo y no sería lo sano, ¿no es cierto? Porque, no. Aunque puedo no nombrar la situación, pero sí tengo que nombrar algo. Ni a la persona nombraría, pero ni de lo que nos pasó una vez aquí en México, ¿no es cierto? Una vez me mandan una publicidad para que yo vendiera esos materiales, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Aquí estoy. Ahora voy a disimular, pero le voy a entender fácil. Nosotros pertenecíamos a Chosen People Ministries, ¿ok? Lo cual estamos muy agradecidos porque sí tuvimos muchísimos años, desde el año 83 desde el año 83 estuvimos en Chosen People Ministries con Rosita hasta hace 7 años. Son muchos años. Bueno. Y entonces resulta que me mandan ese material y yo no lo había leído bien, ¿no? Y entonces cuando un día recorro las hojas, casi en el final de ese material hablaba mal de nosotros. Y yo publicitaba el material que hablaba mal de nosotros. Lo tengo en mi casa, un día cuando venga se lo voy a mostrar. En serio. Hablaba mal de nosotros y yo dije, le voy a vender. Se lo voy a mostrar para que lo vea. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso para que usted lo vea, puede ser en eso, puede ser en el asunto de las redes sociales. El tema es, o tenemos la luz o no la tenemos, ¿no es cierto? Pero uno tiene que saber, por ejemplo, y hablando de la Lujano, que después le voy a anotar varias cosas, pero uno tiene que crecer y tiene que madurar. Y usted no le voy a decir que lea, porque ya lo leyó, la mayoría tiene que haber leído mucho, 100.000 veces más de lo que yo leí ahí, ¿no es cierto? Y entonces uno mira eso y se tiran tierra las congregaciones, los creyentes se tiran una tierra de las congregaciones judías, sinagogas, judío mesianismo terrible. Yo caí también en esa, porque aparece, en serio, aparece, ¿ok? Entonces, uno sabe que la lucha no es contra carne y sangre que tenemos, es espiritual, pero esa gente no tiene salud. Si usted escribe en eso, no tiene salud, hermano, eso se lo garantizo, no la tiene. No es porque es que se lo muestro con la Biblia. Si usted escribe en las redes sociales y pone ese tipo de cosas, para alabar o para retractar, da lo mismo. Para alabar o para retractar, da lo mismo. No existe esa luz. Por eso los rabinos se esmeraron demasiado, exageradamente, en el buen sentido, exageradamente, a lo mejor se puede exagerar mucho más, para desarrollar cosas acerca, expresiones, situaciones acerca de la luz de Dios, ¿no es cierto? Para desvestir un poco Hanukkah de lo civil y lo patriótico o nacional. Eso es maravilloso. Pero el hincapié es la luz que resplandece, la luz que se eleva, la luz que me está siguiendo. Y no necesariamente el festín, la fiesta, el agasajo, la comida, la música de Hanukkah, que puede ser muy bonita, ¿no es cierto? Sino que hay otro desarrollo. Por ejemplo, estaba buscando algo mientras platicaba, pero hacía memoria. Sí, hacía memoria lo que le quería mostrar. ¿Sabe dónde se da cuenta cuando uno ve esas cosas que se escriben o se dicen? O en el caso de los materiales que yo les comentaba. Muchas veces se levanta la persona, ¿vio? Incluso dentro de una congregación, uno mismo. No es como uno se muestra delante del otro, no es cierto es cierto, tenemos que mostrar, o tenemos que ser luz y sal y luz, porque no es luz y sal, bíblicamente es sal y luz, ¿sí? La sal era terriblemente importante en todas las culturas bíblicamente, porque es parte del mundo en que vivimos, la Biblia, el desarrollo de la sal, ¿qué es lo que simboliza la sal? Todo lo que ha aparecido acerca de la sal. La vez pasada estaba leyendo algo que busqué de todos los derivados de la sal. Son miles de usos que tiene la sal hoy, miles de usos.
incluso en la industria, en la química, en lo otro, todo derivado de la sal. Y nosotros tenemos que ser la sal, y no somos la sal, porque no le causamos necesidad a nadie, porque la sal tiene el objetivo, uno de los objetivos de la sal, uno de los miles de utilizaciones de la sal, miles y miles. Ahora porque no tenemos, no está ni nuestra hermana Lourdes que está de vacaciones, ni está este chico Juan que es químico infectólogo, ¿no es cierto? Y nos le podrían explicar, bueno, acá nosotros también, lo que puede ser la sal. Es impresionante, es impresionante. Yo, por ejemplo, como muy poco sodio, a mí siempre me sale en el límite bajo, en el límite o un poquitito. Si es 34, tengo 33, 34, 35, porque yo no agrego sodio, como el sodio de lo necesario, pero estoy dentro del límite. ¿Me está siguiendo? O sea, por ejemplo, vamos a poner un caso. ¿Usted conoce a Mahatma Gandhi? Sí, bueno. Bien. A mí me gusta mucho la biografía, yo leo biografía de mucha gente, trato de leer. ¿Usted sabe por qué fue la liberación de Inglaterra? ¿Por cómo se liberó Inglaterra, la isla de Inglaterra? Por la sal. Mahatma Gandhi se mandó una marcha de 400 kilómetros solamente para llegar a un lugar que no se me fue el nombre, ¿no es cierto? Porque yo trato de estudiar siempre. Solamente para tomar un puñado de sal de un lugar. ¿Por qué? Porque los ingleses habían monopolizado la sal y tenían prohibido manufacturar, utilizar la sal. Le cobraban los impuestos por la sal a la India de Pakistán. Y fuera en el 1930, fueron 20 y pico días de marcha. Por la marcha de la sal, si usted lee la historia de Mahatma, lea la historia de Mahatma, es una maravilla. A usted le puede gustar o no leer ciertas cosas. Decían, pero no es la Biblia, pero uno tiene que saber qué está pasando en este mundo. ¿Ok? Por eso la sal, aquí permanentemente la sal. ¿Me está siguiendo usted? Y Mahatma Gandhi, con mucha gente, en esa lucha se aventó 400 kilómetros en varios días, ¿no es cierto?, reuniendo gente, y a veces los morían a palo, y ellos, ¿no es cierto? Nosotros no, el Señor nos dijo, tenemos que andar manso como paloma. Nosotros lo que ¿qué manso como paloma? Agarramos las redes sociales, le damos a todo, desangramos a todo el mundo. ¿Qué manso como paloma? ¿Me está siguiendo? ¿Qué manso como paloma? Si nos desangramos en esos lugares. Y entonces, se aventó 400 kilómetros y a partir de esa marcha de la sal fue que la India y Pakistán se liberaron de Inglaterra por la sal. ¿Me estás siguiendo? Por la sal, porque fue una tragedia eso de la sal. Una tragedia. Si usted incluso, de hecho que a lo mejor lo hace, pero a mí me gusta. Yo he leído mucho de la historia de la sal, ya hace años, de la historia de la sal en el mundo, no a lo largo de 3.000-4.000 años. No que leí muchísimo, pero sí mucho. Y entonces fui estudiando lo de la sal y me maravilló. Y cuando el Señor, la Biblia aparece, o no aparece aquí, ¿sí? Te di pacto de sal. A los sacerdotes le dicen, tú no vas a tener propiedades ni nada, pero siempre te voy a sostener porque mi pacto contigo es un pacto de sal, le dice Dios. Un pacto de sal. Que habla de algo puro, algo que es perfecto, algo que es permanente, incorruptible. Un ejemplo. ¿Me está siguiendo? No solamente que aparece en Crónicas cuando dice que era el pacto de Dios con David a través del pacto de sal, se lo hizo a los sacerdotes también. ¿Cómo te vas a sostener con lo que te da la gente? Sí, pero dice, pero ¿cómo vas a sostener? Porque todos tienen comercio, viñedos, ganado, agricultura, los allá, ¿no es cierto? No dice eso, pero cuando uno lee se deduce eso. Y Dios le dice, yo te voy a garantizar cómo, mi pacto es de sal contigo. Mi pacto de sal contigo. ¿Me estás viendo? Si ustedes estudiaran lo que hacían, por ejemplo, los romanos, los griegos, los árabes, los celtas, en Alemania, en Francia, Salzburgo, la ciudad de Salzburgo, significa la ciudad de la sal. Salzburgo, el Boró de Estados Unidos, Burgo. Salzburgo, porque tenían que ponerlo ahí para proteger la salina. Porque si no venían los otros y le invadían todo. ¿Me está siguiendo? Hasta uno mira cosas maravillosas, ¿sí? Entonces ustedes son la sal, y nosotros ¿qué sal? Le agarramos, destruimos a todos, creyentes, no creyentes, en vez de acercar a los no creyentes los hacemos huir, ¿sí?
Y a los creyentes, cuando escribimos esto, dice, qué barbaridad. ¿Y a qué voy con esto? Dice, tenemos el oro, uno o el otro. Por eso le dice, nosotros tenemos que ser la luz. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? ¿Quiénes resplandecemos? Somos usted y yo. Usted no, pero pongámonos nosotros. Nosotros queremos a veces ser la luz. ¿Vio cuando nosotros decimos, un ejemplo? ¿Vio cuando decimos, qué novia tan radiante? ¿Sí? Pero ¿por qué aparece radiante a nuestros ojos la novia? Porque eso radiante que aparece es producto del fruto del amor que nació dentro de ella. Porque antes usted la veía 10 meses antes y la veía como una chica cualquiera. Pero cuando ya se va, ¿no es cierto?, a casar y tal, se va a ver entonces, qué radiante que está. ¿Qué es lo que pasa? Es que en algún momento aflora algo que se produjo dentro de ella, producto del amor por su pareja. Y viceversa, la pareja por ella. Entonces, está siguiendo. Pero eso radiante no es de ella, sino es algo que vino, surgió y se desarrolló. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Cuando el Señor nos dice que seamos luz, ¿sabe lo que hacen muchos creyentes hoy también? ¿O no? Dentro del judaísmo también. Porque yo me crié en el judaísmo. Una sínfula no sé de qué. En el cristianismo otra sínfula no sé de qué. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque nosotros no somos luz. Estamos mostrando nuestra luz. Y decimos a la gente, miren mi luz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren mi luz. ¿Sabe lo que se le tiene que decir a esa persona? Bíblicamente, todo se lo digo bíblicamente. Éxodo 34:29. Cuando Moisés bajó del monte, ¿sí?, dice que su cabeza que resplandecía, ¿sí?, porque era la luz de Dios. Pero ¿qué dice? Moisés no lo sabía. ¿Me está siguiendo? El que lo tiene que ver es otro. Pero nosotros le mostramos a esta gente, miren cómo brilla mi cabeza. ¿Sabe por qué? Porque no estamos aquí. Aquí, estamos aquí. ¿Me está siguiendo o no? Éxodo 34:29, creo que, ¿no? A ver, no sé. Entonces, ¿me está siguiendo? Ahí está. Yeshua decía que ustedes son la sal y la luz, ¿sí? Pero ¿cómo voy a ser primero la luz si no soy la sal? Si yo no le creo la necesidad a otro de las cosas de Dios, le tengo que crear. La sal, por ejemplo, usted, en algunos lugares, en Israel, bueno, en Medio Oriente, no Israel, en Medio Oriente y otros lugares también, llevaban, y la Biblia creo que con la tradición judía, llevaban bolsitas de sal. Mucha gente tiene que llevar tableta de sal, porque la tableta de sal le crea la necesidad de tomar agua. ¿De acuerdo? Entonces, si usted no toma agua, se deshidrata, tiene que tener un equilibrio, obviamente, con eso. ¿Sí? Porque si no, se arman un montón de cosas. Entonces tiene que haber un equilibrio. De hecho que hoy se está desestimando tomar la sal para meterse, ¿no? Si yo hubiera dicho caso, cuando era joven, yo comía las papas fritas, porque acá a las papas francesas en Argentina es en todos los restaurantes, si van 1000 restaurantes, 1001 tienen papa a la francesa. Acá a veces no tanto, pero allá la papa a la francesa no. Le poníamos con rosa la de sal, y mandábamos todo de sal. La gente mayor también decía, yo que era un poco grande, no coman tanto sodio por esta sal, por aquí las otras, como si hubiera hecho caso. Si hubiera hecho caso no tendría los problemas que tenemos ahora, ¿no? Porque la sal, yo no sé médico, pero la sal se mete, vio que de repente la gente está como dura, adulta, porque se va metiendo en los cartílagos, en las articulaciones, pero como sal, y uno dice, un ejemplo. De hecho que la luz bíblicamente sirve, entre otras cosas, pero lo único, sirve de advertencia, ¿sí? Sirve de señal y de advertencia. Imagínense que a mí me hayan dicho, desde el punto de vista como creyentes, mire, de hecho, no coman tanta sal porque es malo para lo físico y para lo espiritual, vamos por un caso. Y si yo no hubiera hecho caso por el tiempo, digo, ay, si hubiera hecho caso, si alguien me hubiera dado la señal y la advertencia. Y eso es lo espiritual. Si usted como luz
no le da la señal y la advertencia a otro, ¿sí? Si no le damos la señal y la advertencia a otra persona, y la otra persona no va a desarrollar su vida, como va a estar siempre ahí, pero nunca va a tener la luz. Pero ¿cómo vamos a dar esa luz si nosotros no la tenemos? Vivimos criticando a todo el mundo, yendo de congregación en congregación, muchos, otros no, pero muchos lo hacen. ¿Sabe por qué? Cuando uno ve eso, se da cuenta que la Biblia me enseña, me instruye, me provee, me da la capacitación, pero que ni siquiera no lo sabemos. Esto usted decía es difícil, pero esto es porque yo se lo pongo en palabras, pero en este tipo de palabras, pero también lo encuentra en textos, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros tenemos que ser luz, ¿sí? Pero no tenemos que atraer a la persona a nosotros. Nosotros queremos que la persona sea atraída. Ve a esa congregación porque tal cosa. Usted no es luz así. Porque usted está trayendo a la persona a un hombre. Una luz no es eso, no se puede ser luz así. Estamos ahí abajo otra vez. No se puede ser así. Tenemos cosas muy equivocadas. ¿Me está siguiendo, hermano? En el desarrollo de nuestra vida tenemos muchas cosas equivocadas. Tenemos que llevar a la persona las cosas de Dios. Por eso los rabinos sabían que con el tiempo Hanukkah se iba a desarrollar, a perfilar, ¿no es cierto?, en una celebración de valor, de fuerza, lo cual no está mal, de sacrificio, ¿no es cierto?, de contrición por la nación, por el contemporáneo, por el connacional de uno de Israel, ¿sí? Los rabinos lo sabían. ¿Y saben lo que hicieron en el Talmud cuando desarrollaron todo? Nada de eso. La luz de Dios, el aceite que se multiplicó, el milagro de Dios, ni nombraban la batalla. Porque ya sabía que la gente lo iba a saber eso. Y se iba a volcar a eso. Por lo tanto, los rabinos hacen el contrapeso. Mucho nacionalismo, mucho valor, mucha cosa patriótica, mucho esfuerzo, pero nada de Dios. ¿Sabe? Usted va a decir dónde. Usted le puede sacar muchos ejemplos, bíblicos y extrabíblicos, por lo menos hasta donde yo sé. A Gedeón, cuando formó, ¿se acuerdan? 32.000 hombres. ¿Qué le dijo? Gedeón, no vas a pelear con este ejército, porque si pelean y ganan, va a decir Israel, mi brazo me salvó. Igual, le iban a robar la gloria a Dios. Y los rabinos saben eso. ¿Sí? Porque si bien puede haber otro tipo de errores, muchos rabinos, no que fuese, los rabinos pensaban en esto. ¿Sabes por qué? Porque saben que la gente piensa en esto. Piensa en eso. Entonces, los rabinos tuvieron que desarrollar ciertas cosas para de alguna manera instruir a la gente. ¿Me estás siguiendo? Cosas maravillosas, ¿no? De la sal y de la luz. De hecho que todos los sacrificios iban con sal. Incluso el sacrificio se tenía que poner con sal, ¿no? Creo que está en Levítico 2.13. Entonces dice, si no hay sal en todo lo que tú hagas, porque todo es sacrificial, si no hay sal, no va a ser acepto tu sacrificio. Por eso no va a ser acepto el sacrificio. Si no había sal en la ofrenda, no era acepto el sacrificio delante del Señor. Por eso Yeshua, cuando Yeshua dijo, yo soy la sal, aparte era un privilegio, ¿no? Un elogio y un privilegio que Yeshua dijera que somos la sal y la luz. Porque él dice, mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo. Y usted dice, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un elogio, es un piropo, eso es lo que me sale la palabra. Es un piropo que decía el Señor. ¿Se acuerda usted? Entonces tenemos que ser la luz. Entonces está casi emulando a Él. Él dice, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y si vosotros sois el otro pasaje, vosotros sois sal y luz. ¿No es cierto? Y tiene que brillar esa luz. Es una cosa maravillosa. Y entonces, este pasaje que encontré que está en los escritos de Juan, dice, voy a leer desde el principio, para que usted vea, a ver si lo va a captar enseguida, porque como resultado de lo que yo le estoy diciendo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, digamos, Juan el Bautista, para hablarlo en español. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, porque somos luz. Él era luz y nosotros también. Tenemos que dar testimonio de la luz. No mostrarnos que miren cómo resplandece mi cara todo lo que sé de la unción. No, porque cuando Moisés bajó no sabía que le resplandecía a los otros. ¿Lo vieron? ¿Sabe por qué? Cuando somos así estamos ahí, en esa piel, en ese ropaje que tenemos. ¿Me está siguiendo? De la arrogancia. ¿Me está siguiendo? Y uno lo ve. Porque atraemos, a veces queremos atraer al hombre, a nosotros, ¿no? Al que sabe, al más ungido, vamos al hombre, no a Dios. Pero vimos Juan, que dice una maravilla, una maravilla. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, maravilloso, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero hablando de la promesa, de la profecía del Mesías prometido al pueblo de Israel y redentor de la humanidad. ¿Sí? Pero Juan no atraía hacia él, atraía hacia aquel que había de venir. ¿De acuerdo? ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros muchos atraemos a tal congregación, a tal persona, ¿me está siguiendo? Al hombre, ¿sí? Ve ahí porque ahí la gente se sana, ve ahí porque ahí hablan de las profecías, ve ahí porque son escatológicos. El hombre, el hombre, el hombre. Dios quiera por eso, aunque parezca, miren hermano, aunque parezca bueno, hay cosas que son. Y en la Biblia está, ahora le voy a mostrar una cosa, voy a buscarlo rápido, ¿no? Voy a tratar. Estamos aquí. ¿Sí? Hay un pasaje, yo no sé si me lo anoté por aquí, pero hay un pasaje. En Mateo, ¿sí? En Mateo 5, ¿me siguen, no? ¿Sí? En Mateo 5. Sí está. Me acordé por una cosa que les quería mostrar aquí en este pasaje. Por las otras cosas que se nos va a pasar el tiempo, el otro que tengo que escribir parecido a eso, se lo pronto a la próxima, si no da tiempo. Dice, aquí está. Ok. Vosotros sois la sal de la tierra, 5:13 de Mateo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Y nosotros nos desvanecemos con la sal. A veces de la forma que nos comportamos nosotros los creyentes, en vez de darle sal a la gente para que sienta esa necesidad creada por la sal, para que sienta la sed y sea satisfecha, en vez de darle sal, que son granitos, le damos arena. En serio, hermano. En serio. Y sabe, miren, voy a retomar aquí, pero no me quiero perder, voy a tomar aquí, miren lo que dice aquí. Déjenme ver. ¿Dónde está? Dicen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estoy en el versículo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir que para tener hambre y sed de justicia se tiene que generar el hambre. Para el hambre y esa sed yo la tengo que llenar con la sal, yo tengo que poner la sal. La sal puede ser un poco corrosiva al principio porque le tenemos que decir a la gente, me lo tengo que decir yo, que si yo no ando en este camino voy a ir al infierno, por poner lo más grave, ¿sí? ¿Ok? Entonces, se tiene que generar ese hambre y sed. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de esto, podemos hablar toneladas, pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. ¿Vieron cuando decimos, a veces en las congregaciones dicen, el Señor le provee, le sacia? Pero ¿cómo le va a saciar a usted a mí si no tenemos hambre ni sed? El Señor sacia al que tiene hambre y sed. Por eso le dijo a Nicodemo, fue a Bartimeo, le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu hambre? Ver, hecho. ¿Me estás siguiendo? Pero porque tenía hambre y sed de algo, en este caso es hambre y sed de justicia, que es muy largo el tema. Pero dice, ¿serán saciados quiénes? El Señor lo va a saciar. Pero ¿cómo me va a saciar a mí? ¿Sí? Si mi sal está insípida. ¿Me está siguiendo? Tengo que tener hambre y sed. Y a veces no lo hacemos como creyentes. ¿Sí? ¿Cómo me vas a hacer a mí cuando hablo mal de usted, del otro, de la congregación, del otro, mando a la gente de un lado para el otro? Que somos así, estamos insípidos. Nosotros no lo queremos ver porque nosotros creemos que todo lo que hacemos es bueno. Pero la Escritura, ¿me están siguiendo o no? Bien, bien. Entonces, me está siguiendo con esto, ¿no? ¿Vieron cuando leemos la bienaventuranza? ¿Cuántas veces la bienaventuranza? En las congregaciones se lee 100 millones de veces. Y las bienaventuranzas tienen una gradación y una estructura netamente hebrea. De hecho, que muchos autores cristianos son excelentes. Yo tengo autores cristianos de esto excelentes, porque han profundizado en la raíz hebrea, que son autores cristianos, y que saben lo que está diciendo. Todos estos son aforismos, dichos, proverbios hebreos, que en 7, 8, 10 palabras le dicen una montaña de cosas. Por ejemplo, usted leyó ese bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Pero no lo vimos entonces como lo podemos ver hoy. ¿Quién es saciado el que tiene hambre y sed de justicia? ¿Usted tiene hambre y sed? Más o menos, anda aquí para atrás, de repente pesco algo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo voy a ser saciado? ¿Cómo voy a ser saciado? Me estoy manejando, no porque lo haga a propósito, nadie es hipócrita a propósito, ¿no? ¿Me entiendes? No estamos aquí, estamos aquí. Esta es la luz que llenó el mundo en la creación y que va a llenar el mundo cuando ni siquiera van a hacer falta las lumbreras. Pero nosotros, somos creyentes, sí, pero en el ropaje que tenemos, en la carne que tenemos, podemos estar aquí. ¿Me está siguiendo? Cambiamos el uno que es Dios, el único, el Had y el Yahid, el uno y el único, lo cambiamos por el 70, las naciones. ¿Me está siguiendo? Un montón de cosas. ¿Me está siguiendo? Entonces, la Biblia dice aquí, versos 5:14 ahora. Vosotros sois la sal la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora no vamos a platicar eso, pero bueno. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bien, de esa manera, dice entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿sí?, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El tema aquí para tomar una sola palabra, en griego se utilizan distintas palabras, de hecho que bíblicamente lo tenemos. Hay dos palabras básicas para decir algo bueno. Una es la palabra agatos, A-G-A-T-H-O-S, agatos. Y la otra para decir bueno es kalos, K-A-L-O-S. La palabra que se usa aquí para buenas obras, ¿está siguiendo?, es la palabra kalos, no agatos, ¿ok? La diferencia entre una y otra, sustancialmente en la raíz griega, es que la palabra agatos es bueno, pero cuando se usa la diferencia con kalos, significa bueno y atractivo. ¿Me está siguiendo? La palabra de Dios y la luz y las obras nuestras tienen que ser buenas y atractivas, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, hay cosas que parecen buenas, pero no son tan buenas. Por ejemplo, el hecho de
usted, por ejemplo, y yo, digamos, mire, en tal congregación usted vaya, es bueno que usted lo mande, ¿sí? Pero es malo que lo saque delante de la otra. ¿Me está siguiendo? Por eso no es calos, no es bueno y atractivo. ¿Me está siguiendo la diferencia? ¿Me sigue normal? La Biblia encierra tesoros. Y entonces nosotros no leemos buenas obras. No, entonces yo tengo buenas obras, mire, yo no insulto a nadie. No. Pero se escribe ahí en todo eso de internet hablando de uno y de otro en las congregaciones, hermano. ¿Me está siguiendo? Eso no es calos. Usted y yo, si hacemos eso, no estamos aquí. Usted va a decir, pero que no se lo digo yo, agárreselo con Dios y con la Biblia. En serio, hermano, agárreselo con Dios y con la Biblia. ¿Me está siguiendo? Por eso los rabinos desarrollaron tanto esto de la luz y de Hanukkah y de un montón de cosas, para qué sirve la sal y para qué sirve la luz, ¿no es cierto? Entonces, la sal crea una necesidad en el otro, ¿no es cierto? Juan el Bautista era sal y luz. Ustedes dicen, Juan el Bautista cometió errores. Sin duda que sí, todos cometemos, porque de alguna manera, como seres humanos, por más que estemos en las cosas espirituales del Señor y seamos verdaderamente creyentes renacidos, podemos andar en esto, en el ropaje humano, y de repente podemos tener muchas cosas que a Dios le desagradan. Pero entonces dice, vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras. Reitero, la palabra es calos. Ustedes se la anoto todo. Pero esa palabra es calos, bueno y atractivo. Porque, por ejemplo, hay cosas que son buenas, pero son dichas de una manera que no es atractiva, y la persona, de hecho que no depende siempre de lo que uno transmita, porque Yeshua también transmitía bien las cosas, la gente se le iba, los discípulos se le rebelaban, los 70 muertos se le fueron, mira a los 12 y le dice, usted también se va a ir, y tú nos dices cosas muy duras. ¿Me está siguiendo? Claro que él hablaba bueno y atractivo. El tema es que a veces lo bueno y atractivo es erosivo como la sal, porque eso es lo que genera la sed. Eso va a ser lo que genere la sed. Porque una vez que se genera la sed, hay que mostrar. Porque yo digo, miren, un ejemplo muy concreto bíblico. Sí, de hecho que el Nuevo Testamento es muy duro también en ese sentido. Si nosotros no estamos en el camino del Señor y no aceptamos al Señor, nos vamos al infierno. Eso es correcto. Y eso es bueno, es calos. El tema es que el calos, lo que es bueno y atractivo, tiene que ir unido a la luz. Una vez que le digo a la gente eso, le tengo que mostrar la luz. Es decir, cómo es la luz. El Señor es el que resplandece, el Señor es el que trae la salvación. Entrega tu vida al Señor, sigue el camino del Señor, busca de su palabra. ¿Me está siguiendo? Uno le tiene que proveer a la gente, ¿no es cierto? Y para nosotros mismos, las herramientas necesarias, siendo la luz. ¿Me está siguiendo? Yo puedo ser sal, claro que sí. La sal es todo aquello, por ejemplo, sal. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Esa es la sal. Y cuando la sal llega, hay algunos que dicen, como Bartimeo, ¿no es cierto? Le dicen, ¿qué quieres? ¿No es cierto? Dice, yo quiero ver. Cuando le dijo la sal, en este caso a este joven rico, que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, cuando le puso la sal, ¿no es cierto? El hombre se fue porque no quería dar lo que tenía. Porque la sal es gracia también. Pero el problema es que la sal crea esa necesidad que a nosotros nos orada, para que la gracia de Dios a través de la luz nos lleve a la palabra y a la salvación. Por eso Juan el Bautista, ¿no es cierto?, este hombre judío, que era el precursor del Mesías, dice, no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz. ¿Sabe Juan el Bautista cómo? Mire, Juan el Bautista era un profeta, lo seguían multitudes. Este hombre se podía haber erigido, ¿no es cierto?,
confundido, pero la gente me sigue, ¿no? Claro, la gente lo sigue, ¿sí? Y entonces dice, mire, yo ahora, dice, les hago el bautismo, la tevilá con agua, dice, pero el que viene tras de mí, del cual no soy digno de tomar la correa de su calzado. Ese es el testimonio de la luz. Que nosotros, ¿qué correa del calzado? Señores, queremos tomar la correa, la sandalia, la túnica y todo. ¿Me está siguiendo? Es así, hermano. Es así. Por eso los rabí hablaron tanto de la luz, tanto. Cuando Jesús decía, vosotros sois la sal y la luz, no era sorpresa, era una cosa muy común en el pueblo. Nosotros lo vemos como sorpresa, porque ni siquiera sabemos qué es. Nosotros vamos a comprar la sal en la casa de abarrote y para salar la comida y le echamos sal y nos importa muy poco de lo simbólico, ¿no es cierto? Pero la sal siempre fue una maravilla, siempre fue una maravilla de lo simbólico. Por ejemplo, hasta hoy, los griegos lo hacían, los romanos también, el mundo árabe, la gente judía. Miren, me estoy recordando de algo, de hecho que son cosas muy conocidas, pero cuando a los sacerdotes les dice, yo con ustedes hago ese un pacto de sal, que bárbaro, nosotros. Dice, a ti te van a sostener, tú vas a tomar esto que te traigan, y a nosotros le vamos a dar tierras y heredados, es cierto, aquí los sacerdotes. Después hubo sacerdotes corrompidos que agarraron la bendición de Dios y la tierra también. Está bíblicamente también, ¿ok? Pero los sacerdotes le dicen, bueno, ¿y cómo lo sostenemos? Porque dice, ¿cómo te sostienes con el pacto de sal? ¿Qué significaba el pacto de sal? Era una cosa que estaba metida en la conciencia. Nosotros los sal lo usamos para meter en la comida, ¿me entienden? Nada más. Pero en el pueblo hebreo, oriental, pero todo, ¿no es cierto? Todas las latitudes, por eso decía Salzburgo viene de mina de sal, el buró de sal, metido al ladito de las minas. De hecho, que hacían los romanos también. ¿Saben por qué hablan los romanos? Porque la palabra salario viene de sal, el salario, pero no es porque le pagaban el salario, originalmente era eso, pero era distinto, ¿no? No me quiero olvidar del otro. Ellos tenían la ruta, ¿vio como la ruta de la seda de los chinos? ¿La conocen la ruta de la seda de los chinos? Estaba la ruta de la sal, y había grupos especiales de élite del ejército romano, las cohortes romanas, que custodiaban las rutas de la sal. Eran miles de kilómetros de la ruta de la sal. Y aquel que descuidaba la ruta de la sal no era digno de su salario, no era digno de la sal. ¿Me entiende? Y a ese soldado ni le pagaban y lo sacaban de ese grupo de élite, porque alguien avasalló la ruta de la sal y le robó la sal. ¿Me entiende? O descuidó, o se estropeó la sal, lo que fuese. La ruta de la sal, es una maravilla, en la historia de ellos, es maravillosa la historia esa de la sal, ¿sí? Entonces, de ahí, de pagar el salario, eran los que custodiaban la ruta de la sal, y de ahí en más, todo emolumento, todo honorario, todo sueldo se llamó salario. De hecho, que sueldo también viene de ahí. Sueldo era la soldada, se le pagaba a la soldada romana, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no lo vemos de esa manera. Para nosotros la sal es ir a comprar la sal, para aquello, lo otro, ¿no es cierto? Y de hecho que nosotros decimos sal y habla de cosa pura, pero pura en otro sentido. Porque la sal en aquel entonces no era blanquita como la nuestra, esta nuestra está mal. Pero la sal, ¿sabe lo que significa la palabra sal? La palabra sal significa cosa turbia. Porque la sal no era blanca, la sal era grisácea, ¿me entiende? Agarra un poquito de tierra, póngale sal, póngale todo junto así, y va a ver que va a ser media grisácea. La sal era así, porque no era purificada. Por eso la palabra sal, etimológicamente significa cosa oscura, cosa turbia. Hoy la sal esa está recontra refinada y a lo mejor hasta nos hace mal con algún aditivo que le produce, que le está siguiendo. Y entonces, la sal representaba todo eso. Y entonces, a los sacerdotes, no me olvidé eso, a los sacerdotes les dice, ustedes van a ser sostenidos por el pacto de sal. ¿Sabe por qué? Estaba en Israel, en todos los países, todos, bien, estaba hablando de la India, ya tenían ese tipo de cosas. ¿Okay? ¿Sabe cuando los griegos también hacían? Muchas culturas hacían eso.
pongamos el mundo árabe con el hebreo incluido. El mundo árabe, cuando quería decirle a alguien que iba a ser bendecido y protegido en su casa, se le daba pan y sal, ¿ok? Y entonces, supongamos que alguien venía corriendo y escapándose de alguien, ¿sí? Que era un maleante o alguna cosa así. Y entraba en la casa de una persona que era del mundo árabe, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo puede traer en cualquier lado de Historia Universal, ¿ok? En cualquier lado que todo este tipo de cosas lo va a leer. No es nada, es muy simple. Entonces, todo se aprende. Y entonces, esa persona entraba en la casa de alguien, ¿no es cierto?, de una persona árabe, y entonces la otra persona le convidaba pan y sal. Y aunque sea una persona que haya delinquido por haber comido la sal del dueño de la casa, lo tenía que proteger. ¿Me está siguiendo? Por eso, cuando Dios le dijo a los sacerdotes, mi sostén es mi pacto de sal, ¿qué le está diciendo? ¿Te voy a llenar de oro y de plata? No, te voy a dar, aparte del sostén, la protección, el cuidado y la bendición. Pero nosotros queremos el dinero, la gloria, la alabanza, esto reconocido, exaltado. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos ni idea de la sal ni de la luz, hermano. Y no tenemos ni idea de esto, estamos acá. Estamos en el 70 y no estamos en el 1. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando uno lee la Biblia y va aprendiendo, uno se sorprende. De hecho, que a nadie le sorprende. Cuando Yeshua decía, vosotros sois la sal y la luz. Mire, si tuviésemos que hablar de la sal, bíblicamente, hasta donde sé yo, bíblicamente, le puedo asegurar que le podría dar docenas y docenas de ejemplos ahora, pues ya vamos a tener que ir dentro de un ratito. Bíblica y extrabíblicamente. ¿Sí? Es una maravilla, realmente todo esto del desarrollo de la Biblia es una maravilla. Para el pueblo judío era una sorpresa. Al rabino Akiva le llamaban la lámpara de Israel. ¿Me está siguiendo? Los judíos en ese entonces llamaban a Jerusalén, ¿saben cómo le decían? Cuando querían ejemplificar que era Jerusalén, le decían Jerusalén es luz para los gentiles. ¿Me está siguiendo? No era sorpresa. Porque sabía, por ejemplo, en el Talmud está que cuando viniese el Mesías iba a traer una luz que iba a opacar la luz del sol. ¿Me está siguiendo? Y él le dice, yo mientras estoy en el mundo, está el Talmud, yo un día se lo voy a mostrar. ¿De acuerdo? Hoy no me traje nada porque estaba con pereza de traer el libro. Pero un día te enseño. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Entonces, no es sorpresa, uno ve, pero le dijo la luz y la sal. No, la Biblia está llena. Y está tan llena que aparece en el segundo verso de la Biblia eso. Aparece en el segundo verso de la Biblia y hasta el final. El tema que es entre Génesis y el Apocalipsis, donde está esa luz, esa misma luz, que va a estar de día y de noche, no va a haber día ni noche, porque va a ser esa luz que resplandece, ya no vamos a tener el ropaje que tenemos, no vamos a tener esta piel. Hoy sí, aún como creyentes tenemos esto. Aún como creyentes. Y usted dice, pero soy renacido. Claro que somos renacidos, pero estamos en un cuerpo. Y dice, como y Pablo lo explicaba, porque la gente, usted se piensa que usted se pregunte y no entiende. No, la gente también. Y Pablo les decía, mire, hoy vemos como si fuera por un espejo. Algún día vamos a ver cara a cara. Pero mientras tengamos ese ropaje, no es que no seamos renacidos, somos renacidos, pero estamos en un cuerpo de corrupción. Claro que somos renacidos. Y mire, la misericordia de Dios es tan grande, por eso me está siguiendo. Mire que la próxima le hago multiple choice. Bien, opción múltiple. Bueno, ¿entiende? Esto era tan grande que a los sacerdotes le dice, yo como hago el pacto de sal, ¿cierto? Hago el pacto de sal. Y está diciendo, tú vas a tener la protección. Sabía que los sacerdotes se iban a corromper, pero a pesar de que se corrompían, el pacto de sostenimiento de los sacerdotes era perpetuo. Esa es la misericordia de Dios. El pacto era perpetuo. Que por supuesto hay juicio, eso descartado. Que hay juicio, eso descartado. Muchas veces la gente dice, bueno, como somos la sal, yo he leído algunas cosas. Como somos la sal, dice que este mundo no cae en condenación porque los creyentes somos la sal y la sal preserva. ¿Sí?
presentes somos sal y preservamos, el mundo no cae en condenación y juicio por nosotros. Esa es una teología cristiana que no se la cree ni yo mismo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está en condenación. Y lo que tiene que hacer el creyente es crear esa necesidad de salar para que el otro sienta la necesidad de la salvación. Eso es lo que dice la Escritura. Pero tenemos, bíblicamente, Juan el Bautista era sal y sal y sal, ¿no es cierto? ¿Cómo le dijo a los fariseos? Lo dijo en general. Mira cómo predicó a Juan el Bautista. Si predica así no queda nadie. Generación de víboras, le dijo. Y ustedes dicen, porque los judíos eran así, no, pero se apuntaba, ¿no es cierto?, a un sector determinado que se había corrompido. Y entonces, ¿qué le dice? ¿Se van al infierno? No, dice, arrepiéntanse. A esa generación de víboras, que era los que tenían ese ropaje, ¿sí? Ese ropaje, le dijo, arrepiéntanse. Ese iba a ser salvo si se arrepentía. Y había sido una generación de víboras, porque Dios tiene gracia y tiene misericordia. Dios tiene gracia y tiene misericordia. Pues dice, ninguno no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Por eso algunos dicen, ¿y cuándo viene el Señor? Cuidado, el Señor puede venir cuando quiera, pero está esperando que pero no solamente el no creyente, que nosotros revirtamos, usted y yo revirtamos el camino. ¿Sí? Volviendo, no por echar ratito, ya le eché demasiado. Eso claro, pero volviendo a eso, cuando uno mira, yo miré como, miraba, después ya pasa a dos, yo que son 100 millones los que escriben aquí, bueno, miraban y miraban, ¿qué escriben? Dice, sí, yo soy creyente, pero ahí tal cosa, no, hay unos que son así, que son asá, no, allí no, porque el mensaje es una porquería, el otro, que la alabanza no tiene ni idea. Yo leía eso, créanmelo. Entonces, esa persona no puede ser creyente, no. Y si alguna vez fue creyente, se desbarrancó. ¿Sí? Se desbarrancó, porque nadie puede escribir. ¿Sí? Nadie puede escribir. Por ejemplo, yo les soy franco, mira, a mí, por ejemplo, yo tengo mucho cuidado. Ya ahora ya no respondo más. Le voy a decir por qué. Miren lo que pasó. No me pasó a mí, pero me advirtieron. Gente que está en el tema. No voy a decir no porque no es ni de México. Pero me advirtieron una cosa. A mí me llaman bastantes personas por la página, ¿ok? Pero me advirtieron una cosa. Ten cuidado, porque hay personas que están, por ejemplo, en vivo en una radio y llaman y te hacen preguntas y ¿me entiendes? ¿Me estás siguiendo? ¿Ok? Dice, mira que hay personas, me dijeron de muy buena fuente y con ejemplo, y hay personas que llaman, graban lo que tú estás haciendo y después lo llevan a una congregación, a otra. Mire lo que me dijo el rabino Elías Javid, por ejemplo, a mí no me lo hicieron. ¿Me está siguiendo? Entonces a mí me llama y dice, mire, te hace una pregunta, venga a la congregación y yo le digo. No responde una pregunta más a ustedes. No me graben, no. Y en una radio en vivo, ¿Me está siguiendo? ¿En serio, hermano? Tenemos un mundo, pero esos supuestamente son creyentes, y para tener raíz tienen una radio, o para llevar en una congregación. No, pero mire lo que me dicen, ellos tienen una doctrina equivocada. ¿Saben? No voy a decir qué congregación, pero lo sé de buena fuente. Por ejemplo, a mí me lo hicieron. En una congregación muy grande aquí en México, no en México, en otras ciudades, pero en México, en el país, en una congregación gigante, desde el púlpito dijeron que los que venían con nosotros iban camino, que yo mandaba, ¿cómo era? Camino a la perdición a la gente. Desde una congregación de miles de personas, aquí. Fíjense, aquí, no le voy a decir la congregación ni en esto. ¿Ok? ¿En serio? Para que vea, esa gente, por más que tenga una congregación, ¿en serio? No es cuento, no es cuento. Está acá. Y uno dice, está en contra, yo ni siquiera les hablé ni nada, y que Dios los bendiga y les haga cambiar, pero no se puede estar diciendo y tirando ese tipo de cosas contra todo el mundo. ¿Me está siguiendo? Y uno tiene, ustedes son la luz y la sal. ¿Sí? ¿Cómo la luz y la sal y actuamos de esa manera? Si ellos están equivocados, tienen que cambiar. Si estoy equivocado, tengo que cambiar. Hay cosas que ellos no saben y hay cosas que yo tampoco sé.
Usted se piensa que yo esto lo sé todo y desde atrás para algunas cosas no sabré y Dios me juzgará por lo que sé y no por lo que no sé. O me dará más luz para que sepa lo que no sé hasta el día que me muera. ¿Sí? Pero no podemos hacer eso. Y entonces ahora que aparecieron todo este tipo de cosas, de transmisiones, le decimos, me está siguiendo. Y perdemos la óptica de las cosas del Señor por hacerle saber a otros lo que nosotros sabemos, que tenemos la primacía o el conocimiento de que sea otorgado para el otro y queremos demostrarle al otro por el ego que tenemos, que conocemos, que sabemos, que conocemos a tal persona que la otra le dijo, y uno lo ve. Dice, ¿hasta dónde llega la barbaridad de lo que de algunos creyentes? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Porque el Señor dice, bueno, yo soy la luz, pero cuando y él es serpiente, que es un personaje, serpiente. ¿Sabe lo que es serpiente? Serpiente es el diablo, pero lo que hace serpiente, un día le voy a mostrar todo eso con este tipo de cosas. Lo que hace serpiente es llevarme aquí, me saca del uno. Entonces, hay cosas que parecen muy buenas, por eso está Ágatos, que es bueno, por supuesto, y está el Kalos, que es bueno y atractivo, pero hay cosas que parecen buenas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es eso? Hay cosas que parecen buenas, dice, bueno, tomar un poquito no es malo, es bueno, ¿sí? Pero hay cosas, a ver, los paganos se embriagaban porque al despojarse de las sensaciones más humanas de raciocinio, quedaban inhibidos y los paganos decían, bueno, al drogarme o al tomar alcohol, ¿no es cierto? Porque también se drogaban con drogas, pero al tomar alcohol, el alcohol también podría hacer eso también en cierta magnitud, pero al tomar alcohol perdía las vidas. Por ejemplo, si nosotros vamos, por ejemplo, caminando, vamos así, si vamos borrachos vamos a ir así, ¿no es cierto? Y no vamos a tener problemas porque estamos desinhibidos. O si usted está consciente no va a salir a la congregación así, porque está consciente. Un ejemplo. Entonces, lo que hacían los paganos, bíblicamente está, pues también se puede estudiar en la historia secular esto, ¿no? Ciertas cosas de aquí. Entonces lo que hacían los paganos era tomar alcohol porque se despojaban de todo el razonamiento y la conciencia humana, se desinhibían y decían que en esa desinhibición quedaban con la mente en blanco, qué sé yo, y en otro color, y entonces venían los espíritus y los poseían, ¿sí? Ahora, tomar alcohol no es malo, puede ser bueno, ¿sí? El tema es que hay algo que puede ser bueno, no malo, pero hay algo que es bueno y atractivo, que es la palabra de Dios. Por eso Isaías, bueno, no es que hay que tomar, pero uno puede tomar. El tema es que tomaban de tal manera que se embriagaban a los efectos espirituales. Por eso se dice las bebidas espirituosas, ¿no es cierto? Y entonces Isaías le dice, no os embriaguéis con vino, porque eso no hay distribución, embriaguense de la palabra de Dios. Es decir, eso puede ser bueno tomarlo, pero el tema que podría ser bueno tomar un poco, pero ahí ya no es calor, ¿no es cierto? Yo te muestro algo que es bueno y atractivo. Embriáguense, pero ¿es bueno embriagarse? No, pero embriagarse de la palabra de Dios. Si me está siguiendo, por eso o estamos en un lado o estamos en el otro. Por eso los rabinos, los otros que tenía que adaptarles tanto de las palabras, se lo quiero echar la próxima, ¿no? Para los que vengan, si no ya me doy cuenta que no le gustó lo del hachá, lo del Bluetooth, lo de ¿me entiende? ¿No es cierto? Entonces, por eso los rabinos se esperaron tanto, cuando hablaban de Hanta, se esperaron tanto en decirle a la gente, la fiesta nacional puede estar bien y la patria también puede estar bien, la fiesta patria. Pero nosotros como Israel es la alabanza a Dios y el milagro de Dios y la luz de Dios. Como consecuencia, la fe, el valor de los hombres, pero no invertido. No invertido. Mire, el tema es con esto de Ágatos y Kalos. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia lo habla muchísimo, muchísimo. Tengan cuidado ustedes y yo y todo lo que ya tenemos con las luces engañosas. Ustedes saben, hay muchas luces engañosas que parecen buenas, pero son engañosas. Le iba a dar ejemplo otra vez de eso, no se lo voy a dar porque
Pero, por ejemplo, en la antigüedad se ponían, por ejemplo, los faros, ¿sí? Pero también, por ejemplo, vio los aeropuertos, vio con toda la tecnología que hay, no sé, que vamos a la Luna y hablamos con un tipo que está en Marte, de otro satélite, de otra nave, pero a pesar de todo eso tenemos que poner en las vías, en los puertos y en los aeropuertos tenemos que poner lucecita para que la gente se guíe, ¿o no? Por más que haya una tecnología, si usted no le pone la lucecita en los aeropuertos y en los puertos, ¿no es cierto? En los edificios altos, ¿viste que está esa luz que es destellante? Bueno, tenemos tanta tecnología, no sé, hablamos hasta con alguien que está en Plutón y que con una nave, pero tenemos que poner una lucecita para dar cuenta y no chocar contra alguien, ¿ok? Bien, es cierto, hermano, pero el tema es que en la antigüedad, y no hasta el siglo pasado, y hasta este siglo también se me ocurre, de hecho que en la Segunda Guerra Mundial también lo hicieron, ¿ok? Por así decirlo. Pero yo me acuerdo haber leído la historia, a mí siempre me gustó, por ejemplo, estaban las naves, por ejemplo, de distintas latitudes, que llevaban oro, mercaderías y todo, y entonces les ponían luces para que se orientaran por las costas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir bordeando a muchos kilómetros por bordeando tal lugar, ¿no? Pero ¿qué ocurría? De repente, lo que le ponían las luces para que después desembarcaran por ese lado, eran ladrones. Y la nave venía así, ¡bum! Caía. Ay, pero ¿cómo caímos en esta luz? ¿No es cierto? No eran las luces de que habían puesto tal España, Francia o otro país, ¿no es cierto? Tanto si era un río o en el mar, sino que alguien ponía luces, como los retenes que tenemos aquí en México, que son los retenes legales y los retenes ilegales. Entonces uno va ahí desprevenido, un ejemplo que pasa en todos los países, pasa. Con los retenes que usurpa alguien que no es de la legalidad, con todos los países. Usted para inocentemente, pero cuidado con esas luces engañosas. ¿De acuerdo? Cuidado con esas luces engañosas, porque en la antigüedad robaban mucho de esa manera. Por ejemplo, había tempestades y le ponían, por ejemplo, un poco de tempestad y veían barcos, entonces ponían maderotas ahí para luces, que había un lugar donde se podía desembarcar, alertándolo, y cuando desembarcaban les robaban, les asaltaban a los navegantes, ¿okay? Así también nosotros tenemos las luces engañosas, por eso le dice, vuestra luz tiene que brillar, ¿cierto? Y tiene que ser calor, tiene que ser bueno y atractivo. Porque Yeshua decía, la Biblia lo dice, ¿no? Cuidado que el diablo se disfraza como ángel de luz, casi tratando de atrapar hasta los escogidos. Y puede ser muy halagüeño lo que se nos muestra, aún congregacionalmente, pero no es de Dios. Uno tiene que tener ese discernimiento, ¿no? Por eso, esto no estaba muy preparado, pero todo se trata a raíz de que el Señor me puso eso, ¿no? Por eso, Hanukkah está representando para el pueblo judío la salvación de aquellos que quisieron no destruir al pueblo judío, porque no lo quisieron destruir física, mataron a muchos, pero no era el objetivo. El objetivo era captar con la ideología, la filosofía, la religión griega, captar y quitarle al pueblo judío la palabra de Dios. Ese fue el objetivo. Ese fue el objetivo. ¿Y saben qué? Esa luz griega era tremendamente engañosa. No es que la griega sea mala, me refiero a la forma y lo que transmitía, ¿sí? Por ejemplo, ya terminamos, pero el pueblo judío decía, bueno, nosotros creemos en el Dios invisible, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hay de malo poner un monumentito acá? No es malo ponerlo. Bueno, pero nosotros no lo creemos. Y así un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces, cuando no quisieron poner la estatua de Zeus, ¿sabe lo que hicieron? Ah, no quieren meterse esto. Igual se lo pusieron. Igual le va a meter un asno. Y le pusieron un asno. ¿Me está siguiendo? Y la cosa queda hasta el final de los tiempos. Fíjese que yo me crié en el judaísmo estaba en la colonia no era normalmente había de todo. Y entonces me acuerdo que una vez, no sé si tenía 15, 16, 17 años, era jovencito. Y entonces había unos chicos de 12, 13 años que estaban en la puerta de la sinagoga, estábamos en la puerta, había una festividad. Estábamos en la puerta y yo los conocí a esos chicos. Entonces los chicos estaban mirando hacia adentro, ¿no? Estaba el hall, por así decirlo, después viene el atrio y el templo al fondo. Lo puede ver por internet, es un templo muy grande, un templo ya.
Y entonces, algunos chicos mirando y dicen, ¿qué tal? ¿Tú eres de aquí? Digo, sí, sí. Pero ustedes tienen la cabeza de chancho, del puerco, nosotros decimos chancho, acá puerco. ¿Dónde está la cabeza del puerco? Porque en la colonia, según para la gente católica, algunos católicos, pseudo-católicos, nosotros teníamos adentro la cabeza del puerco. ¿En serio? Así como se lo digo, así como se lo digo. Por eso, uno piensa, ¿no es cierto?, que todo lo que está en este mundo es luz y brilla. No, hay una ignorancia atroz. En el que no es creyente hay una ignorancia, no sé si tan atroz o media atroz o dando vuelta por ahí, muchas veces los creyentes, católicos, cristianos, judíos mesiánicos, ¿no? Pero como dice la Escritura, ¿no?, que nosotros tenemos que ser la sal y la luz. A veces en vez de sal podemos dar arena, ¿sí? Y en vez de dar luz, llevamos esto. Que en vez de atraernos nosotros hacia Dios y atraer a los demás hacia Dios, lo hacemos hacia al hombre, hacia todo. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Eloheinu, Elohei Aboteinu, Señor Dios nuestro y Dios de nuestros padres, te damos gracias por la vida. Señor, levantamos tu nombre en alto, damos la gloria y la alabanza a ti. Nos humillamos en tu presencia, Señor, buscamos tu rostro, clamamos a tu misericordia y nos encomendamos en tus manos, Señor, para que en esta hora tengas piedad, Señor, y tengas misericordia de cada uno de tus hijos aquí en cualquier parte del mundo y así también de nuestro pueblo judío. Señor, en medio de tantas necesidades, Señor, ábreles y ábrelos en el entendimiento, Señor, tráeles y tráenos conocimiento, sabiduría, Señor, discernimiento y unción de tu Ruach HaKodesh para que le pongamos todas las actitudes carnales, terrenales, mundanas y humanas, Señor, que nos apartan de la luz verdadera, Señor. Muchas cosas que nos pueden parecer buenas, Señor, a veces en sus vidas o en nuestras vidas, Señor, no son nada más que ropajes que opacan tu verdadera luz, y en vez de buscar tu presencia, Señor, buscamos las cosas de los hombres y las cosas terrenales. En vez de atraer, Señor, a otros hacia la luz verdadera, los llevamos, Señor, en nuestro camino de tropiezo a las cosas también humanas como las podemos llevar nosotros. Pero en esta hora, Señor, queremos tener, como dice tu palabra, nuestra lámpara con aceite. Bendito y alabado sea tu nombre. Y que nuestra luz, Señor, que viene de ti, sea resplandeciente y estemos dando testimonio del verdadero Dios, del Señor Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, quita de nosotros los que estamos aquí, los que no han podido venir, y también en todas aquellas personas, Señor, que puedan estar, Señor, criticando, murmurando, destruyendo, calumniando los unos con los otros, Señor. Desmenuza toda obra del diablo que se haya vuelto en ellos y que se haya vuelto también para con nosotros, Señor, y que resplandezca tu luz. Avergüenza, Señor, el poder del diablo y tapa la boca de Satanás, Señor. Echa en tierra y desmenuza todo consejo del maligno que nos hace parecer las cosas malas como buenas, Señor. Aún, Señor, a veces queriendo ser la crítica constructiva, Señor, que más que constructiva es deleznable y de destrucción. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ilumina nuestras vidas, acláranos el entendimiento y venga la sabiduría de lo alto, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ábrenos puertas en el camino, envía de tu luz y desbarata toda obra del maligno. Aderézanos mesa, quebranta cerrojos de hierro, sabiendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes, potestades, Señor, enviadas por el maligno para querer opacar, Señor, el mensaje que tú traes en tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, los que estamos aquí, los que no han podido venir. Señor, bendice a todo nuestro pueblo judío en todo el mundo, y que también la luz del milagro, el aceite y la multiplicación, Señor, que nos habla Hanukkah, sea sobre sus vidas, sobre cada familia judía, incluso que sea apartado de ti,
como el Santo de Israel. Vuélvelos a tu redil con lazos de amor, desde el religioso hasta el ateo, desde el anciano hasta el niño, desde el hombre y la mujer. Bendito y alabado sea tu nombre. Y que en esta y en toda hora, Señor, podamos ver tus milagros y tus maravillas. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. Salvador, ¿puedo hacer la verdad?